Buenas noches, profesores y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Fray Ricardo Quintero, Michel Albeiro Baraja, Hernán Santiago Rodríguez y mi persona, Ediel Ascarro Meriño. La plataforma nos dice que debemos hacer un pequeño video exponiendo las fuentes primarias de la filosofía analítica, de la filosofía continental, hablando un poco de los representantes que le dieron gran importancia a esta filosofía, aportando su idea a dicha filosofía. Comencemos hablando un poco sobre la filosofía analítica. Es una corriente filosófica que destaca la importancia del lenguaje, de su verificabilidad y precisión en el análisis de las proposiciones filosóficas. Aquí comenzamos con los representantes de Russell, Comte y Davidson, perdón. Russell, un gran filósofo del siglo XX, conocido por rechazar el idealismo y se opuso al empirismo, pues él negaba la doctrina idealista de las relaciones internas, por la que conoce algo en concreto, era conocer todas sus realidades, todo lo que nos rodea a nosotros, siendo este su pensamiento, su atomismo fundamental, que consiste en una sucesión de hechos lógicamente independientes y que solo únicamente se encuentra en nuestra experiencia que nosotros tengamos en el entorno. Carnot habla de la metafísica y de qué forma esta se opone al conocimiento empírico que trasciende el conocimiento humano. Este filósofo nos habla sobre la crítica que ha tenido la metafísica, considerando de una manera errónea, por lo que esta se opone al conocimiento del ser humano. Carnot afirma que el lenguaje consta de una sintaxis que para él la denomina en dos géneros, de un pseudo-proposición. El primero de ellos contiene palabras que su significado es erróneo y se conoce como pseudoconceptos, ya que su significado simplemente es aparente. Y la segunda es la pseudoproposiciones, que es la que nos permite hacer ver las palabras son verdaderas o falsas. Le doy paso al compañero para dar viso. Gracias. Muchas gracias, Eddie y compañeros. Pues a mí me ha correspondido Donald Davidson, que fue un filósofo estadounidense conocido por su trabajo en la filosofía de la mente, la epistemología, la semántica y la acción. Su enfoque integrador influyó profundamente en la filosofía analítica de este tiempo. Sabemos que Davidson es un filósofo del siglo XX. También es conocido principalmente por su teoría del anomalismo de lo mental o de la mente, que sostiene que no pueden haber leyes estrictas que conecten los eventos mentales con los eventos físicos, debido a la naturaleza irreductible y la interpretación del lenguaje. Además, Davidson abordó problemas fundamentales en la teoría de la acción y la interpretación del significado lingüístico, defendiendo una perspectiva holística, según la cual las creencias y los deseos de una persona determinan el significado de sus acciones y sus palabras. En resumen, podemos concluir que Donald Davidson es fundamentalmente, o él comprende las intersecciones entre la mente, entre el lenguaje y la acción. ¿Por qué? Porque dice que los tres son como conectores, están unidos, y esto es lo que nosotros transmitimos. Eso es en sí su aporte a la filosofía contemporánea de Donald Davidson. Doy paso a mi compañero. Bueno, muy buenas noches. Siguiendo con este hilo conductor, pasamos al estudio de la filosofía continental. En este caso se nos presentan a tres grandes filósofos, Martin Heidegger, Herbert Marcuse y Michael Foucault. De mi parte, hablaré sobre el filósofo existencialista Martin Heidegger. Para Heidegger, el sentido era
para él pues de suma importancia, puesto que el ser, o como él lo llamaba también, el Dasein, era o se preguntaba como tal era el que se preguntaba por este sentido. Y decía que el ser no estaba en este mundo como un objeto ni como una sola presencia, sino que hacía una gran alusión a la esencia de esa misma existencia, a que no se quedase allí estancado, sino que siempre proponía el ir más allá, el estar siempre en trascendencia. Y pues de esa misma manera también viene lo que se conoce como el no ser, que es ese sentimiento de angustia ante el descubrimiento de la finitud del hombre, en donde de alguna manera encarna o se va preparando ese mismo ser para la muerte. Continuamos con eso, compañero. Siguiendo hablando de la filosofía continental y sus principales exponentes, ahora vamos a hablar acerca de Albert Marcuse y Michel Foucault, que tuvieron una gran prevalencia y significancia en el transcurrir de lo que contuvo acerca de la filosofía del siglo XX, específicamente porque sus esencias en su pensamiento no tenían precedentes en siglos anteriores, puesto que surgieron en forma de reacción a lo que acontecía a la filosofía moderna y a las antiguas formas de pensamiento. En este caso, Albert Marcuse, perteneciente a la escuela de Frankfurt, cuyo ítem principal fue la teoría crítica, en donde se analizan los hitos y contextos sociológicos, o más bien el hecho social, por medio de un análisis crítico, quizás sesgado por parte del investigador, pero cuyo principal objetivo es ver los problemas que tenía la población o la sociedad, siendo bastante influenciado por Karl Marx y sus teorías socialistas, siendo también prevalente en la emancipación individual del hombre y sus luchas que tenía en torno a la sociedad. Por otro lado, Michel Foucault, que tenía un carácter existencialista, nos hablaba sobre las relaciones de poder entre los entes, los seres y las organizaciones, en alrededor de todas ellas, mostrándonos muchísimos ejemplos acerca de ello. Pero, por tanto, nos daba un desenlace y una moraleja quizás de ser más críticos en cuestiones de lo que refiere al comportamiento entre los entes en las sociedades, siendo estos dos, Marcuse y Foucault, bastante similares, aunque con contextos diferentes, y de hecho ellos fueron influenciados por Friedrich Nietzsche en su gran mayoría, y nos tratan de mostrar las luchas de poder y la emancipación individual como una forma de rebelión ante el yugo que podría tener la sociedad en su aquel entonces. Entonces, muchísimas gracias, docente, por estos minutos y esta oportunidad, y le deseamos un cálido día.